bienvenidos a esta reunión del Club de Lectura Cristiano, donde estamos mirando, conversando, discutiendo el libro del autor Justo González, Historias del Cristianismo. Ya hemos avanzado lentamente, pero hemos avanzado. Hoy, si el Señor lo permite y el tiempo también, terminaremos con Orígenes, uno de los llamados padres de la Iglesia, uno de los pensadores cristianos más importantes y uno de los más polémicos también. Orígenes ha causado mucho revuelo. Para nosotros, yo no sé si quieren comentar, Priscila, Paola, buenas tardes, noches. Ya el club de lectura cambió de horario, ahora será a las 6 de la tarde, hora Colombia. Y la semana pasada la sesión anterior, comenzamos a mirar quién era Orígenes, qué hacía, por qué era tan importante o por qué fue tan importante para la iglesia. Y no sé si ustedes quieren hacer algún comentario. Hola María Isabel, ¿algún comentario, Mari? Bueno, yo sí quiero hacer un comentario. Bueno, hasta ahorita estaba leyendo acerca de Orígenes y me llama mucho la atención. Bueno, primero porque fue discípulo de Clemente, ¿verdad? Uh-huh. A diferencia de Clemente, dice acá que él fue hijo de padres cristianos. Pero lo que más me llama, bueno, lo comparo mucho con el que me marcó tanto, ya se me olvidó el nombre. ¿Cómo que? Marción. Este hombre sí, o sea, lo que habla de él, primero, o sea, lo joven que comenzó y se comprometió con la obra, con la labor del cristianismo, de enseñar. Entonces, bueno, me llama la atención eso, que comenzó muy joven, pero que su vida también fue muy corta, porque también mostraba que como que llegó hasta los 70 años y vemos que otros de estos padres de la fe, pues tuvieron muchos más años y que la verdad es que, o sea, lo que muestra fue que llevó una fe muy activa, de mucha enseñanza, hasta causar celos entre su mismo ministerio, porque habla ahí de que un obispo de Alejandría sintió celo de todo, pues de todo lo que él estaba haciendo, de todo a lo que él le habían encargado y lo comprometido que fue el tipo con la obra, y que era como un super genio que enseñó, y venían muchas personas ilustres a aprender, como que escucharlo. O sea, todo lo que el hombre hizo, de verdad que me impresiona mucho. Ok, gracias, Pau. No sé si Priscila quiere comentar algo acerca de Orígenes. Sí, a mí me llama la atención como lo virtuoso que era este hombre, no sé, lo siento como muy sencillo y a la vez muy, muy capacitado, pero no solo capacitado intelectualmente, sino también con ese valor que le dio el Espíritu Santo, porque él no le importaba el martirio, o sea, no es que no le importaba, él estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias por Cristo, por Jesucristo. Y también me llama mucho la atención que a pesar que tuvo ese profesor, mega profesor que fue Clemente de Alejandría, él tuvo cuidado de no mezclar mucho las peras con manzanas, porque creo que advirtió que el usar los fundamentos de la filosofía griega para predicar el evangelio era una buena estrategia, pero era un arma de doble filo y se podía distorsionar un poquito el mensaje del evangelio. Entonces, ese cuidado con pinzas que él tuvo, porque a veces uno admira mucho a una persona y lo que hace es repetir las cosas del maestro que más admiramos, pero él creo que aprendió y fue crítico para no cometer de alguna manera los mismos errores, y eso lo admiro mucho, porque a veces uno se enceguece demasiado con una doctrina, con una forma de aprender o de enseñar, y termina repitiendo solamente como un loro, pero creo que él logró como hacer esa diferencia. Gracias, Priscila. Vamos a ver hoy hasta qué punto Orígenes realmente logró esa tarea tan compleja de no desviarse, no desvirtuar la fe, de mantenerse en la enseñanza de los apóstoles. Y efectivamente, Orígenes fue tipazo, un tipazo, desde chiquito. Quería morir, quería que lo llevaran preso con el papá, cuando al papá le dijeron que
se lo iban a llevar por Cristiano Clemente, dijo, pues llévenme a mí también, no por amor al papá, sino por amor al Evangelio. Y eso a mí me marca mucho, y lo hablábamos en la sesión anterior, la importancia de formar a nuestros hijos, a nuestros herederos de la fe, de lo que ha llamado Justo González, el depósito de la fe, formarlos para la guerra en la que estamos. Pero hoy vamos a continuar ya no con esa imagen súper genial de Orígenes, sino yo creo que hoy les voy a romper el corazón, chicas, pero hoy se nos va a caer un poquito Orígenes. Aunque lo sigo amando con locura y pasión juvenil, pues Orígenes no logró ser tan fiel, tan firme, y no logró ese cometido del que hablaba Priscila, de mantenerse alejado de esa tentación deliciosa de pensar demasiado y terminar levantando su propia doctrina. Ay, yo quiero una cosa así, Pris. Bueno, vamos entonces a la página 47 y porfa, ¿quién puede leer el párrafo que comienza diciendo: la obra literaria de Orígenes fue inmensa? ¿Quién quiere leer? ¿Nadie? ¿Tú quieres leer, María Isabel? María Isabel podría, vamos a ver si lo logramos. Dale. La obra literaria de Orígenes fue inmensa, puesto que sus conocimientos bíblicos eran enormes y estaba consciente de que el texto, ya va que María Isabel me movió esto, de que el texto, ay, me movió la página, no, olvídalo, puso la mano y me mandó a Tertuliano. No, no hay problema, no hay problema. Ese párrafo ya nosotros lo leímos, pero es para retomar lo que vamos a, perdón, para retomar un poco lo que vimos y comenzar e introducir lo que vamos a ver, lo que deberíamos discutir hoy. Pau, por favor, si tú puedes leer los dos párrafos que comienza la obra literaria de Orígenes y luego la teología de Orígenes. Listo. Dice, la obra literaria de Orígenes fue inmensa, puesto que sus conocimientos bíblicos eran enormes y estaba consciente de que el texto de las Escrituras contenía ligeras variantes. Compuso la Hexapla. Esta era una colección en 6 columnas del Antiguo Testamento en diversas formas. El texto hebreo, una transliteración en letras griegas de ese mismo texto, de modo que el lector que desconocía el hebreo pudiera conocer el sonido del hebreo sobre la base del griego. 4 versiones distintas al griego. Además, se dedicó a comparar los diversos textos del Antiguo Testamento y produjo una serie de símbolos para designar variantes, omisiones y añadiduras. Además, Orígenes compuso comentarios y sermones sobre buena parte del texto bíblico, y a esto han de añadirse su apología contra Celso, que ya hemos citado, y su gran obra sistemática de los primeros principios, más conocida como de Principis. El modo en que Orígenes pudo escribir tantas obras nos da idea de su genio, pues buena parte de su producción literaria fue dictada directamente a algún discípulo o escriba, y hasta se nos cuenta que en algunas ocasiones llegó a dictar obras diferentes a 7 amanuenses simultáneamente. O sea, el tipo era un genio, súper genio. Tenía todo el tiempo del mundo y la captaba rapidito. Todas esas traducciones que hizo en hebreo y en griego. Sigo. Por favor, entonces ya tenemos al Orígenes joven, amante de la palabra, amante del evangelio, consciente del reino, dispuesto a dar la vida por el reino. Tenemos al Orígenes de alguna forma académico, que no solamente era maestro de personas que venían de cualquier parte del mundo a recibir la enseñanza directamente de Orígenes, y además llega y hace esta traducción, la Hexapla, escribe de Principis y empieza
a aportar un poco más. Pero entonces empieza a tocar un punto delicado. Seguimos, Pau. Bueno, dice, la teología de Orígenes sigue un espíritu muy parecido al de su maestro Clemente. Se trata de un intento de relacionar la fe cristiana con la filosofía que estaba en boga en Alejandría en esa época. Esa filosofía era lo que los historiadores llaman el neoplatonicismo. Pero Orígenes está mucho más consciente que Clemente de la necesidad de asegurarse que ese interés filosófico no le lleve a negar alguna de las doctrinas fundamentales del cristianismo. No entendí ese pedazo, pero Orígenes está mucho más consciente que Clemente de la necesidad de asegurarse que ese interés filosófico no lo lleve a negar algunas de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Ok. Según él, nada que difiera de la tradición de los apóstoles y de la iglesia ha de aceptarse como verdadero. De Principis, prefacio 2. Esta tradición incluye ante todo la doctrina según la cual hay un solo Dios, creador y ordenador del universo. Y por tanto, las especulaciones gnósticas que pretenden que otro ha creado este mundo han de ser rechazadas. En segundo lugar, la doctrina apostólica nos enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido antes que todas las criaturas y que ha de encarnado y que se ha encarnado de tal modo que al mismo tiempo que se hizo hombre, siguió siendo Dios. Sobre el Espíritu Santo, según Orígenes, la tradición apostólica no está del todo clara, excepto en el sentido de que su gloria es la misma del Padre y del Hijo. Por último, esa tradición afirma que el alma ha de recibir recompensa o castigo según su vida en este mundo y que al final habrá una resurrección del cuerpo que se levantará incorruptible. Ok, nosotros hasta allí comentamos la sesión pasada, pero tú no estabas, Pau. No sé si quieres aportar algo adicional. Bueno, la verdad es que no entendí muy bien lo que él está planteando. No sé si pareciera que está en desacuerdo con algunos de los planteamientos que los apóstoles dejaron pues instaurado, de las enseñanzas que los apóstoles dejaron. Entonces pareciera pues que él no está como muy de acuerdo con alguna de estas. ¿Con qué texto llegaste a esa conclusión, Pau? La tradición apostólica no está del todo clara cuando dice la tradición apostólica. O sea, le está diciendo o sea, que eso no está del todo clara lo que las enseñanzas, pues es lo que tomo, como que las enseñanzas de los apóstoles. Pero lee un poquito más atrás. Dice, sobre el Espíritu Santo, bueno, la doctrina apostólica nos enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido antes que todas las criaturas, y que se ha encarnado de tal modo que al mismo tiempo que se hizo hombre, siguió siendo Dios. Bueno, eso sí estoy de acuerdo. Otra cosa, lo que pienso acá en esto. Por último, esta tradición afirma que el alma ha de recibir recompensa o castigo según su vida en este mundo. Aquí, esto no sé, me parece como dudoso. Por último, esta tradición afirma que el alma ha de recibir recompensa o castigo según su vida en este mundo. No sé de qué está hablando él aquí, porque pues lo que nos enseñaron siempre es que somos salvos por la obra que el Señor Jesús hizo, por nuestras acciones, no sé. Sí, ese punto que tú estás marcando me parece importante, porque a veces nosotros en algunas cartas apostólicas, uno podría equivocadamente llegar a inferir que cuando habla de las obras, en algunas cartas específicas, que habla entonces cada uno recibirá su recompensa según lo que ha hecho, según su obra, pues, sobre todo en algunas cartas de Pablo, si no recuerdo mal, pero se está refiriendo a la hora de creer o no creer.
pero de creer no solamente de palabras, sino la fe que va, yo no sé si en la carta a los Gálatas, algunos que querían otra vez empezar a circuncidarse y hacerse estas cositas, a guardar la ley, que esa no es la obra, es la obra de la fe, es la obra de creer en Jesús. Entonces, incluso en alguna carta Pablo dice que el fundamento lo pone Jesús, pero que todas esas obras serán sometidas a prueba por fuego. Entonces, cada quien verá lo que edificó. Buenas noches, Clarita, bienvenida. ¿Cómo estás? Estamos en Orígenes y estamos en la página 47. Entonces yo creo que a esas obras es a las que se refiere, a las obras de la fe, de alguna manera, como lo dice Santiago en su 21ª carta. Pau, pero no se ponga brava, no me apague la cámara. Sí, Paula. No sé si será, si todos entendemos lo mismo, o yo creo que a veces hay malas interpretaciones o diferentes lecturas de lo que quiere decir la obra en algunas partes, en algunas cartas apostólicas. Y pienso que eso puede prestarse a confusiones, pero no creo que ese sea el caso específico de Orígenes. No sé qué piensan ustedes. ¿Qué dice Pris? Yo creo que, pues perdónenme si entendí mal, pero es que en medio de María Isabel llorando y yo tratando de entender, no sé si se me chispoteó algo, pero yo más bien, o sea, como que hasta ahora yo estoy con Orígenes, o sea, hasta ahora es como que, ok, punto a favor, estás dejando claro el tema de los gnósticos y el arroz con leche, que ellos dijeron que Jehová era uno y que el Hijo y que Jesús era otro y que Jesús era bueno, pero Jehová era malo y una cosa ahí toda loca ahí. Entonces, Orígenes está diciendo, espérense un momentico, ya va, o sea, es un solo Dios en el Antiguo Testamento y en las cartas apostólicas. No estamos hablando de dos dioses diferentes, como los gnósticos si habían como pretendido confundir a la gente. Entonces, por ahí, ok, bien, por Orígenes. En segundo lugar, dice que la doctrina apostólica nos enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios, nacido antes que todas las criaturas y que se ha encarnado de tal modo que al mismo tiempo se hizo hombre, siguió siendo Dios. Al mismo tiempo, exacto, bien, o sea, creemos todos eso, hasta ahí voy con Orígenes. Creo que el tema después habla del Espíritu Santo, que la tradición apostólica no está del todo clara, excepto en el sentido de que su gloria es la misma del Padre y del Hijo. Ahí yo no sé qué dudas le quedó a Orígenes sobre el Espíritu Santo. No sé qué cartas tenía Orígenes tampoco y de qué manera las estudió él, pero si yo leo las cartas que tenemos nosotros ahora sobre el Espíritu Santo, más bien lo que hay es información. O sea, si nada más yo tuviera el Antiguo Testamento, yo diría miércoles, la verdad es que sí. Me faltan cositas del Espíritu Santo, o sea, pero todo el Nuevo Testamento es la obra del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo conduce a Jesús y luego cómo el Espíritu Santo pasa a ser, pues, Dios, o sea, nuestro consolador, nuestro guía, el que nos da el poder. Entonces yo digo como, o sea, ¿será que Orígenes no tenía las cartas de Pablo, Hechos de los Apóstoles? O sea, ¿qué tenía Orígenes? El Evangelio de Juan. Ajá, el Evangelio de Juan. Entonces, bueno, yo digo como, bueno, yo sí creo que sí había claridad sobre el Espíritu Santo, pero tampoco sé con qué material contaba él. Entonces le doy el beneficio de la duda. O sea, no lo quiero juzgar tan duro tampoco porque lo que ha hecho antes me ha parecido valioso. O sea, no creo que le esté desviado por pensar que no tenían suficiente información sobre el Espíritu Santo, tomando en cuenta que hoy en muchas congregaciones ni siquiera se habla del Espíritu Santo y tenemos todos los evangelios completos. Y nadie sabe qué es el Espíritu Santo ni qué hace sabiendo que tenemos la información. Ahora, pobrecito el tipo, la verdad. O sea, ahí como que no me parece tan grave. Pero la tradición afirma que el alma ha de recibir recompensa o castigo según su vida en este mundo y que al final habrá una resurrección del cuerpo que se levantará incorruptible. Ahí es cuando yo digo, o sea, todos nos vamos a levantar como los zombies así de las tumbas y que, o sea, si él está creyendo eso, entonces él está creyendo que la Nueva Jerusalén va a ser aquí en esta tierra, que todo, o sea, que las cosas van a continuar igual en este mundo,
O sea, que aquí es el cielo, que aquí es el paraíso, que aquí es que que vamos a resucitar aquí yo en esta carne, en este pellejo, todo. Entonces ahí sí digo como que, o sea, te faltó escudriñar bien porque como tú vas a decir que vamos a resucitar aquí en esta carne. Ahí es cuando yo digo, uy, no, o sea, no. Orígenes, ¿qué pasó, güey? Tal vez lo que pasó es que no tenía la primera carta a los Corintios, ni la carta a las Tesalonicenses, y es algo que a mí me parece importante, porque además el credo apostólico decía, creo en la resurrección de la carne. Después, el credo que conocemos hoy dice, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Entonces me parece un poco peligroso, Pris, inferir todo eso que pensaba Orígenes a partir de lo que tú estás leyendo, pero sí me parece importante eso que tú estás marcando. Hoy nosotros tenemos los evangelios, toda la Biblia, toda la escritura. Además tenemos los libros de estos locos, de los que nos antecedieron en la tarea de ser iglesia y nos brindaron su visión. Y me parece muy bonito, además me hiciste pensar, es que Orígenes no estaba los jueves en el estudio bíblico que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Eso fue lo que le faltó a Orígenes, estar allí. Pero aún así, él está, que me parece hasta aquí, él está cuidándose de guardar la enseñanza de los apóstoles. No obstante, ¿quién quiere leer el siguiente párrafo? Yo, Listo. una vez afirmado esto, sin embargo, Orígenes se siente libre para alzarse en altos vuelos especulativos. Por ejemplo, puesto que la tradición de los apóstoles y de la Iglesia no nos da detalles acerca del modo en que el mundo fue creado, Orígenes se lanza a investigar esta cuestión. En los primeros capítulos del Génesis hay dos historias de la creación, hecho este que conocían los sabios judíos aún antes de tiempos de Orígenes, y que ha de resultar claro a quien quiera que lea esos capítulos con detenimiento. En una de esas historias, la primera, se nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios y que varón y hembra lo creó. En la segunda, se nos dice que Dios hizo primero a Adán, de cuya costilla formó después a Eva. En la primera historia, el verbo griego que se utiliza para la acción de Dios corresponde a nuestro verbo crear, mientras que el que aparece en la segunda corresponde a nuestro plasmar. ¿Cómo explicar estas diversidades? Naturalmente, Orígenes no puede recurrir, como lo hacen los eruditos modernos, a la explicación según la cual lo que tenemos aquí es la conjunción de dos tradiciones distintas. Según él, si hay dos historias de la creación, esto ha de ser porque hubo dos creaciones. La primera creación, según Orígenes, fue puramente espiritual. Los seres que Dios hizo eran espíritus carentes de cuerpo. Perdóname, pensemos en eso que está pasando aquí, que nos está contando Justo González. Ya estamos aquí. Nos está diciendo que Orígenes se siente, afirmado lo anterior, lo que viene a ser el conocimiento, la doctrina apostólica. ¿Ya? Firme aquí, sí, empieza a especular. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto primerito que ha leído Priscila? ¿Comentarios? Bueno, lo que yo pienso es que Orígenes no se conformó, eh, o sea, él como que esperaba una explicación por parte de los apóstoles acerca de la creación, ¿cierto? Y como ellos no lo están hablando, entonces pareciera que, bueno, siempre nosotros hemos entendido, hemos comprendido que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir y que el Señor Jesús cuando vino nos explicó como que todo esto que estaba en el Antiguo Testamento. Bueno, para Orígenes esta parte no estaba muy clara. Y bueno, lo que veo es que él empieza a hacer una investigación
para poder, no sé si entender o como él enseñaba acerca de, bueno, de toda la Biblia, entonces de las cartas y todo esto, entonces no sé si de pronto lo que él estaba buscando era profundizar más y investigar acerca de este tema porque no lo había encontrado claro, no era para él claro en el Nuevo Testamento. Ok, ¿qué dice Pris? Yo veo en Orígenes un actuar muy humano, no lo estoy justificando, pero es que cuando uno se queda sin respuestas y quiere saber más, porque, o sea, uno como maestro tiene la responsabilidad de enseñar y cuando uno lo corchan los estudiantes con las preguntas, uno dice, miércoles me toca entonces, ¿qué les digo? O sea, yo no quiero que esto quede como un vacío, como una laguna, entonces me toca meterle relleno. Entonces, muchos maestros hacen eso. Y yo siento, ya esto es mi opinión personal, que eso fue lo que le pasó a Orígenes con la creación. Él dijo, a mí me toca entender este tema, aquí se narran dos creaciones, entonces, ¿qué significa esto, estas dos creaciones? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Moisés consigna dos creaciones? Ahora, la acotación que hace Justo González me llama la atención porque Justo González lo da como por resuelto. O sea, dice, no es como ahora, que ya ese tema ya se aclaró, porque dice, cómo lo hacen, cómo explicar estas diversidades. Naturalmente, Orígenes no puede recurrir, como lo hacen los eruditos modernos, a la explicación según la cual lo que tenemos aquí es la conjunción de dos tradiciones distintas. Yo me acuerdo que yo estudié en un seminario, ay, yo no me acuerdo, a mí me explicaron la teología, unos alemanes, y ellos decían que los que redactaron el Antiguo Testamento, o sea, que no fue Moisés, que hubo varios autores, y entonces esas dos creaciones, una fue escrita por uno y la otra fue escrita por el otro, entonces se ve la diferencia de estilo, se ve la diferencia de redacciones, no sé qué. Entonces yo me imagino que a eso es que se está refiriendo Justo González, que dice, bueno, en ese momento no existía la teología como la encontramos hoy y lo que se ha dicho de eso y ese análisis no estaba disponible para Orígenes, entonces él se pone a especular y dice, bueno, aquí lo que hay es dos creaciones, una espiritual, ya ahorita lo vamos a leer. Entonces, me llama la atención que Justo dice, nosotros ahora sabemos qué fue lo que pasó. Y yo soy como que, ok, Justo, WhatsApp, o sea, ¿por qué metiste eso ahí? No me gustó, la verdad, o sea, porque yo sé que eso es lo que dice la teología moderna, pero esa no es, eso es una hipótesis. Entonces, plantear la hipótesis como la respuesta a la disyuntiva de Orígenes me parece como chimbo, chimbo, pues, chimbo, estoy triste. Me fui con un sinsabor. Justo, no te queremos. Justamente cuando... Clarita, no sé si quieres agregar algo. Clarita. Bueno, Clarita, ¿cómo ¿Y que tú no qué quiere opinas? agregar? Porque yo te siento como que te estás hablando, o sea, me tienes intrigosa. Ok, aquí a mí no puedes hablar, Clarita, o no tienes nada que agregar. Bueno, en todo caso, a mí hay varias cosas que me llaman la atención. Y yo como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo y como polvo de la tierra que soy, a mí yo le tengo pánico a esa seducción de empezar a buscar respuestas profundas de temas. Yo entiendo tu punto, Priscila, que uno como profesor, uno como académico, uno quiere tener las respuestas. Y uno además, o sea, uno siente la responsabilidad de que si yo no te doy la respuesta a ti, entonces como tú no eres tan hábil como yo pensando. Entonces, alumnos, esperen, yo voy a buscar las respuestas. Y a mí eso me parece peligrosísimo, porque uno puede engolosinarse con eso. Y de repente tú puedes leer y decir, oh rayos, esto nadie lo había notado, pero resulta que yo estoy viendo dos creaciones.
Nadie había discutido eso, pero yo quiero plantearlo. Ustedes han visto que en Génesis 1, y me da mucha risa lo que te enseñaron a ti. Entonces, o sea, vamos a dividirnos el trabajo. Entonces, el capítulo 1 llega al capítulo 2. Ya capítulo 1 y capítulo 2 están las dos supuestas creaciones. Me llama la atención que, listo, él se siente en la libertad de alzarse en vuelos especulativos. Esa es la frase que usa Justo González, que yo le voy a dar el crédito de que él es un historiador serio, y eso de alzarse en vuelos especulativos me da pánico. Yo siento que uno tiene una responsabilidad. Siendo miembro del cuerpo de Cristo, uno no puede estarse alzando en vuelos especulativos. Y además, en el caso hipotético que lo hagamos, hermano, hágalo acompañado para que alguien lo aterrice. No podemos, porque Orígenes ya empezó a plantear algunos temas bien complejos. Él empieza a decir que la creación no da, la iglesia no nos da detalles acerca del modo en que el mundo fue creado. Entonces, allí empiezan a surgirme algunos choques. Y estaba poniendo sabanita. Entonces, Clarita, cualquier momento tú nos pides la palabra, ¿vale? Entonces, está el tema. ¿Qué me importa? ¿A qué parte de la creación me importa a mí? A mí me importa saber que Dios hizo todo con su palabra, y eso no solamente lo dice el Antiguo Testamento, eso lo dice el Nuevo Testamento, eso lo dice la tradición apostólica. El mundo fue hecho con su palabra. Y luego, y además nos agrega qué pasó con el verbo. Nos dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y que por medio de él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que existe fue hecho. Entonces, listo, ahí sí me parece que son detalles importantes que nos da la iglesia. Entonces, él se lanza a investigar esa cuestión, las dos historias de la creación, y Justo González dice, hecho o sea, las dos historias de la creación, hecho que conocían los sabios judíos aún antes de tiempos de Orígenes, y que ha de resultar claro aquí en estos capítulos con detenimientos. Pero hay un tema, es que yo no veo dos historias de la creación. Y a mí no me parece tan obvio. De hecho, he conversado con personas dentro de la iglesia que piensan que Génesis 2 es un zoom de Génesis 1. O sea, plausible o no ese análisis, lo único que a mí me resulta obvio es que no es tan obvio como lo está planteando Justo González aquí. Aparte de eso, me llama mucho la atención que efectivamente en Génesis 1 habla de crear, pero la palabra en Génesis 2 es formar, o por lo menos esa es la que yo he leído, la que me sale a mí en mi Eastword, que es una herramienta, no sé, como para dummies, o sea, los bobos usamos Eastword, y ahí está, dice formar. Entonces, me parece interesante que él está hablando me parece muy chévere, muy genial que él note las diferencias, muy bonito, pero ya cuando se pone a especular, ya cuando se pone codicioso y empieza, y me parece este ejercicio súper peligroso porque lo he visto en la iglesia, y lo peor, se quedan como doctrinas, como verdades absolutas, y la gente se enrancha en esa palabra, en eso que descubrió, y nadie la saca de ahí. Eso es lo que a mí me frena, me timbra, porque realmente me parece peligroso que nosotros especulemos al punto
que terminemos afirmando cosas que no están en la palabra de Dios. Clarita, ¿quieres leer los otros dos versículos, párrafos? ¿No, please? Pues los leo yo. Dice así, el propósito, la primera creación según Orígenes fue puramente espiritual. Los seres que Dios hizo eran espíritus carentes de cuerpo. Es por esto que el texto dice que eran varón y hembra, es decir, sin distinciones sexuales. También es por ello que se utiliza el verbo crear más bien que plasmar. El propósito de Dios era que los espíritus que había creado se dedicaran a su contemplación. Pero algunos de ellos apartaron la vista del Creador y por ello cayeron. Fue entonces que Dios produjo la segunda creación. Esta creación es material y ha sido puesta como refugio u hogar provisional para los espíritus caídos. De esos espíritus, los que cayeron más bajo se han vuelto demonios y los demás se han vuelto seres humanos. Fue para estos seres humanos que Dios creó los cuerpos que ahora poseemos, de los cuales se dice que los plasmó del polvo de la tierra y que unos son varones y otros hembras. ¿Algún comentario o todo tipo bien, tipo normal, casual? ¿Alguien se pegó del techo? ¿Alguien dijo, uy, qué pasó? Pues yo creo que, o sea, lo que yo conozco y lo que yo recuerdo, entonces me voy como a lo que Clemente Orígenes está diciendo acá, y es que él está hablando de la creación de los ángeles, que son pensaría yo que son esos cuerpos espirituales y los que se convierten en demonios, pues cuando Dios echa a estos que pecó, a Satanás, que lo echó del cielo y se trajo una cantidad de ángeles, y bueno, entonces estos fueron los que se convirtieron ángeles y demonios. Entonces, creería yo que está haciendo como una explicación acerca de este tema. Ok, fíjense que aquí, Pau, me da mucha risa porque fíjate que nosotros aquí, sin darnos cuenta, sin proponernos, especulamos y levantamos nuestra propia teología, nuestra propia explicación de las cosas. Y es un ejercicio interesante porque nosotros tenemos que pensar, analizar, revisar varias opciones, pero al final del día todo eso tiene que arrodillarse ante la palabra de Dios, ante la palabra de Jesús. No sé si alguien quiere comentar algo más, o le parece todo normal lo que dijo Orígenes, que dice Clarita. No leía porque todavía no encontraba la página, ya la encontré. No, pero la encontré y como que ahora no entendí nada. No sé a qué se está refiriendo, no sé cuál de las dos creaciones. No sé si se refiere a que la primera creación, pues fueron todos, como dice Emma Paola, todos estos ángeles, y él cree que después de que pecaron, los dividió entre los que ahora son hechos del polvo, y por eso diga que nosotros ya habíamos nacido desde antes. No entiendo la verdad, pero... Clarita está hablando de la creación del ser humano. Pero nos dice que nosotros ya existíamos desde antes algo así alcancé a leer, desde antes de la creación. Entonces, pues no entendí esa parte, como que ya existíamos desde antes. Antes de la segunda creación, o sea, existíamos antes sin cuerpos, sin este cuerpito, puro espíritu. O sea, como espíritus. Sí. Como espíritus. Esa es la... Y luego unos se hicieron como nosotros, a lo mejor, o sea, después unos nos hicimos de carne y hueso, del polvo, y otros se hicieron demonios, y otros se hicieron como que ya hizo toda una mezcolanza. No sé, me tiene muy confundida. Yo creo que a todos, yo creo que todos los que leyeron Orígenes en ese momento se quedaron como, ¿what?
Master. What the fuck. ¿Qué dice Al Pri? menos según él, soy un espíritu bueno y no un demonio. Sí, está muy jalado por los pelos. Pero pues yo entiendo que él sintió que eso era muy lógico, como a veces uno entiende que sus cosas son muy lógicas. O sea, yo no sé por qué, o sea, pensemos que yo no sé nada de esto, yo leo Génesis sin ser, recorrer lo que tengo hoy, lo que he escuchado, y pensar que nosotros éramos puramente espirituales, carentes de cuerpo, y por eso, y entonces dice que es por esto que el texto dice que eran varón y hembra, sin distinciones sexuales. Pues en teoría eran como varón y varona, pero precisamente porque los está distinguiendo es que hay distinciones sexuales. Entonces, cuando él dice que no hay distinciones sexuales, siendo que el mismo texto te está marcando, o sea, como que son de la misma especie, pero si hay dos diferentes, yo digo, ¿cómo así que no los está distinguiendo? O sea, yo no sé, o sea, cómo dedujo eso, si yo más bien por el texto entiendo que sí, que son de la misma especie, pero son dos, o sea, hembra y hombre, del mismo. O sea, como pajarito, pajarita, gatico, gatica, perro, perrita, así. Entonces, siento que ahí no sé qué habrá pensado él, porque yo no sé griego ni nada, pero lo que yo he escuchado de ese pedazo es que dice varón y varonesa. O sea, y si hay Baronesa, no varona. varona, que varonesa, la varonesa, la nobleza. Varón y varona. Entonces sí hay una distinción. Entonces ya ahí como que no le encuentro de dónde se cogió él, de dónde se agarró él para decir eso. Me imagino que pudo haber sido aquí yo pensando que leyó lo de Pablo, que dice que tenemos dos cuerpos, uno corruptible y otro incorruptible, y que el espíritu vuelve a Dios que lo creó, o sea, como agarrando retazos así, uno pudiera sacar esa teoría y decir, ah, bueno, o sea, primero era el espíritu, después el cuerpo, el espíritu es más importante, entonces seguramente se creó, primero fue el espíritu, y ahí nos los está contando esta narración de dos creaciones distintas. Pero entonces el peligro de estudiar la Biblia por retazos, o sea, descontextualizar las frases para, para sustentar lo que tú quieres decir, eso es un peligro. Y aquí eso es lo que siento que le pasó a Orígenes y que a mí también me ha pasado, a todos nos ha pasado, pero precisamente por eso es tan importante advertirnos a nosotros mismos, oye, no te descontextualices de lo que, o sea, primero revisa lo que está diciendo Pablo, revisa bien lo que está diciendo Jesús, léelo todo completo en su contexto y entonces ahí sí empieza como a entender las cosas. Sí, es un tema complejo, porque no solamente le pasó a Orígenes, nos pasa a todos, y nosotros podemos levantar unas ideas geniales, pero fuera de la verdad de la palabra. Y es peligrosísimo, porque, a ver, ¿quién quiere seguir leyendo? Y además, es lo del propósito de Dios. El propósito de Dios era que los espíritus que había creado se dedicaran a su contemplación. Sería interesante entender qué significa eso de contemplación en la mente, en el pensamiento de Orígenes, porque uno piensa en contemplación, en quedarse leyendo. Es maravilloso. Es absurdo, ¿no? Pero es un tema complejo porque yo no podría decir que es clarísimo el Génesis cuando dice, yo no sé qué tan clarísimo será, porque muchas pilas para nosotros es clarísimo según la doctrina que tenemos. Porque en la doctrina que tenemos, entonces nosotros encontramos la respuesta a lo que nosotros ya entendemos. Y podemos, con base a lo que yo sé, con base a lo que yo he aprendido y con base a lo que yo creo, debatirle al otro y decirle, pero qué importante es también escuchar a los demás. Y me parece que eso es un ejercicio que Orígenes quizás no hacía. No sé quién quiere leer el siguiente párrafo.
Dale, Pau. Bueno, dice, naturalmente, esto quiere decir que todos los seres humanos existíamos antes de nacer en este mundo. Lo que decía ahorita, que no lo entendía. Y ¿de dónde está eso? Pero es que es muy chistoso porque mucha gente piensa que hay como la película Cigüeña, si no la han visto, vean, es muy chistosa. Sí, que hay como una fábrica, entonces ¡pah! Nos mandan con cigüeñas. Porque ya hay una fábrica de bebés, entonces, nos mandan, pero eso es una idea aprendida de estos pensamientos. Sigue leyendo, Pau, perdóname por hablar de comiquitas. Y que la razón por la cual estamos aquí es que pecamos en esa existencia anterior y puramente espiritual. Mira, esta es la doctrina que creían los hindúes, creo que eran, ¿no? Que ellos, por eso las vacas las quieren tanto, porque ellas van a recibir la búsqueda, esas cosas, esos animales, bueno, algo así. La Oye, reencarnación. la reencarnación. Resulta interesante notar que aunque Orígenes cree derivar sus ideas del texto bíblico, en realidad se derivan de Platón, quien había enseñado que las almas se hallan en este mundo porque han caído del mundo superior de las puras ideas. En este mundo, el diablo y sus demonios nos tienen sujetos, y Jesucristo ha venido, por tanto, para destruir el poder del diablo y para mostrarnos el camino que hemos de seguir en nuestro regreso al mundo espiritual. Pero según Orígenes, puesto que en fin de cuentas el diablo es también un espíritu, el diablo es también un espíritu como el nuestro, y puesto que Dios es amor, al fin hasta el diablo se salvará, miércoles, y toda la creación regresará a su estado inicial, cuando todo era espíritu. Sin embargo, los espíritus seguirán siendo libres y por tanto nada impide que haya una nueva caída, un nuevo mundo material y una nueva historia, y que por tanto el ciclo de caída, restauración, caída continúe para siempre. Ay, no, este sufrimiento va a ser por toda la eternidad. Bueno, mentira, perdón. Hablen ustedes, ¿qué dice Pau? ¿Qué iba a decir Pau? Primeramente, yo creo que, como dice, la mezcló peras con manzanas. Entonces yo me voy a lo que hablan de que Jesús era antes de la creación, ¿verdad? Que él existía desde antes de la creación. Entendería que si yo leo la Biblia, yo quiero acomodarla a lo que yo también podría decir, bueno, si Jesucristo también existía desde antes de la creación, entonces quiere decir que nosotros también existíamos desde antes de la creación, entonces yo voy a tomar esto y lo voy a adaptar a lo que yo quiero. Interesante eso, no lo había pensado, Pau, que tal vez de allí derivó esa idea. Bueno, no, pero bien. Bueno, y pues yo no sé muy bien qué es lo que hablaba Platón, siempre he recordado que es algo de las ideas, pero siempre he pensado que el tema de la reencarnación y esto siempre lo vi como en Discovery por allá creo que fue en la India, algo así. Entonces, En los especiales de Semana Santa. Bueno, hasta ahí voy. No, pero qué bueno ese punto, gracias, Pau. ¿De dónde puede? Porque efectivamente nos está diciendo Justo González que para él, y qué peligro, otra vez, yo siento como que, ¡ay, qué susto! ¡Qué miedo! Él pensaba que sus ideas derivaban del texto bíblico. Peligrosísimo, ¿qué dice Priscila? Que yo veo aquí a Orígenes cometiendo el mismo error que no quiso repetir, pero que al final lo terminó repitiendo. O sea, tratar de explicar el Evangelio a través de los fundamentos filosóficos del platonismo y adaptarlo. O sea, me parece como, ¿pero qué hiciste? O sea, te convertiste en aquello que curaste. Ese es un chiste de Star Wars, lo siento. Pero entonces, o sea, ¿por qué? Porque él lo que agarra y dice, ¿qué dijo Platón? Que todo lo que estamos viendo nosotros es una sombra solamente de lo que realmente es.
Entonces a ellos les parece es una gran verdad y entonces Orígenes dice, todo esto que somos nosotros aquí ya existía en su forma perfecta en otro lado, en el mundo de las ideas, como Platón, pero entonces este dice, no le vamos a poner mundo de las ideas, vamos a decir espiritual, hay una creación espiritual. Y luego lo que se está plasmando en esta segunda creación es la creación, el resultado que es un error, porque esta primera creación salió mal, entonces vamos a componerlo y entonces está la segunda creación. Y yo digo, pero ¿qué es esto? O sea, siento que lo que hizo fue un remix de Clemente, pero creo que hasta más absurdo, o sea, se metió la pata peor, porque yo no le veo a esto fundamento bíblico por ningún lado, está diciendo que Dios se equivoca, que Dios trató de acomodar la cosa, o sea, está igual que el gnosticismo, como que había un Jehová y luego un hijo, o sea, yo no sé qué le pasó al final, pero ese tema de la creación lo alejó del evangelio, su intelecto, su especulación lo llevó al... Entonces, ¿para qué vino Jesucristo a morir por nosotros si todo el tiempo vamos a estar, si tenemos la oportunidad de volver otra vez a hacer creación espiritual? O sea, porque él dice que además lo que leímos aquí abajo es, ya va, María La Isabel, cara de Clarita. que todos existíamos antes de nacer en este mundo y que la razón por la cual pecamos es que en esa existencia que estamos aquí es porque es que pecamos en una existencia anterior y puramente espiritual, entonces que el castigo de ese pecado es tener cuerpos, pero que al final ese amor de Dios lo cubre todo y hasta el diablo se va a salvar, entonces ¿para qué vino Jesucristo? A vencer al diablo, ¿para qué hizo ese sacrificio si al final mismo Satanás también va a ser redimido? Entonces nada tiene lógica allí, o sea, todo el evangelio se lo, se lo ponchó, yo no sé ni cómo decirlo. María Isabel está sorprendida también, indignada, está Sí, preocupada. no puede ser, no puede ser. Sí, porque además los mismos apóstoles, Pedro, y creo que sí, también en la carta de los Hebreos, y creo que es la primera carta de Pedro que dice que él no vino para redimir a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Entonces, tenaz, porque ya eso es la tradición apostólica. Priscila, ¿te abriste el micrófono o fue María Isabel? Perdón, fue María Isabel. Ah, ok. Clarita, tú querías decir algo porque has dicho de todo con los ojos. Cuéntanos, Clarita. Es que estoy vuelta loca aquí. Bueno, algo que le puedo rescatar, no justificar, pero me imagino que más o menos por esta onda se fue, es de que dice que tenemos como un cuerpo prestado porque tenemos que volver a espíritu, esta onda de que nos volvemos otra vez, donde dice, bueno, ahorita lo encuentro, esto. Y creo que a lo mejor él se está basando a que efectivamente cuando muramos y cuando seamos levantados en un cuerpo incorruptible, o sea que vamos a volver a un cuerpo, pero ya no en no sé a qué se refiere exactamente, pero a lo mejor algo espiritual. Él dice, porque ya éramos antes espirituales, pero nos prestaron este cuerpo por causa de la caída, pero posteriormente nuevamente vamos a ser puramente espirituales, dice aquí. Y luego, mira, dice que hemos de seguir en cuanto a nuestro regreso al mundo espiritual. Pero luego donde ya se voló la banda, donde dice, pero acuérdense, el diablo también es espíritu, entonces a lo mejor si él se arrepiente y todo esto, puede alcanzar perdón, y luego estaríamos en un bucle, o sea, en un bucle, en un círculo vicioso, la caída, el arrepentimiento, y otra vez la restauración, vida espiritual, otra vez caemos, arrepentimiento, vida espiritual, y esto sí resulta un tanto estresante para cualquier persona que tenga poquito sentido común, sabiendo qué estamos haciendo. Porque si anteriormente nosotros ya habíamos pecado cuando éramos espíritu y por eso se nos dio ahora este cuerpo de carne, pero después otra vez vamos a ser espíritu y hasta el diablo se puede arrepentir y todo, pero la otra vez corremos el riesgo de volver a caer otra vez, o sea,
¿quién está a salvo entonces? ¿Y cuándo se va a acabar esto? Y a lo mejor ahorita en este tiempo puedo pecar y todo, que al cabo en la segunda vuelta de la segunda caída me arrepiento, pues si el diablo alcanza el perdón, que no lo alcance yo, y así. Entonces, no sé si se refería a esa parte donde dice que Jesucristo vino para destruir el poder del diablo y nosotros el regreso a nuestra vida espiritual, y para mostrarnos el camino que hemos de seguir en nuestro regreso al mundo espiritual. Así es que, pues no sé, pero me choqueó esta onda de el ciclo de caída, restauración, caída, restauración, y así para siempre. Ay, no. Además, Cristo nada más vino una vez y ya. O sea, si volvemos a caer, ahora, ¿quién nos va a salvar? Exacto, o sea, lo tenaz es que debatir a Orígenes con la misma tradición apostólica es perfectamente posible. Perfectamente posible. Es más, el autor de la carta a los hebreos puede sacar su espada de luz y cortarlo así de una, y ya se acabó. Se acabaron sus argumentos, pero sí me parece tenaz y peligrosísimo caer en esto. Peligro, peligro, peligro. Clarita, ¿quieres? A ver, nos queda 1 minuto y medio. ¿Quieres leer los últimos 2 párrafos, porfis? Al tratar de juzgar todo esto, lo primero que tenemos que hacer es... Tratar de juzgar todo esto, lo primero que tenemos que hacer es rendir la amplitud de horizontes que Orígenes trata de abarcar. Esto es lo que le ha ganado admiradores en diversas generaciones. Además, hemos de recordar que Orígenes propone todo esto, no como la verdad que ha de ser aceptada por todos, ni como algo que ha de sustituir o de superar a las doctrinas de la Iglesia, sino como sus propias especulaciones, que nunca han de tener la misma autoridad de la tradición apostólica. Pero una vez dicho esto, es necesario señalar que en muchos puntos Orígenes parece ser más platónico que cristiano. Así, por ejemplo, Orígenes niega la doctrina de los gnósticos y de la Marción, según la cual este mundo ha sido creado por un ser inferior. Pero, en fin de cuentas, llega a la conclusión de que la existencia del mundo material es el resultado del pecado y que los propósitos iniciales de Dios no incluían la existencia de este mundo ni de la historia. En esto, Orígenes contrasta con Ireneo, para quien la historia era parte fundamental del plan de Dios. Y en el volumen 1, bla, 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 que se refiere a la preexistencia de las almas y el ciclo eterno de caídas y restauraciones. No cabe duda de que Orígenes se aparta de lo que ha sido siempre la doctrina de la Iglesia. Gracias, Clarita. No, ya se nos acabó el tiempo, pero tomémonos 30 segundos cada una para comentar. En esta reunión, nosotros estamos aquí aprendiendo de la historia con un propósito. No volvernos más inteligentes, no corchar a nadie con lo que sabemos, sino yo creo que el propósito es que esto nos ayude a cuidar a la iglesia, a ser mejor iglesia. Sé que podemos complementarlo con el estudio de Aprendiendo a ser iglesia, viernes a las 6:30 de la tarde. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo aquí, en esto que le pasó a Orígenes. ¿Nadie? ¿No? Dale, Pau. Bueno, yo, o sea, lo que he estado aprendiendo con todos estos padres de la fe, que son personas que de verdad son de admirar, porque ellos también sufrieron persecución, inclusive este señor lo torturaron también de una manera fea y no murió torturado, sino que, bueno, murió después, pero que sufrió todo esto. Pero hemos visto como que se ha repetido lo mismo en casi en todos estos padres de la fe que hemos estudiado. Entonces yo digo, Padres de la iglesia, Pau. El padre de tu fe es Abraham. bueno, padres de la iglesia. Entonces, lo que yo veo es que en la búsqueda
de buscar muchas más explicaciones a lo que ya estaba escrito, a lo que enseñaron los apóstoles. Pienso que eso no les bastó a ellos y no sé si fue por producto de su ego o de la contienda que también había, de el que más sabía, de la lucha de ideas que también habían con las otras doctrinas y filosofías, pues de una u otra forma los llevaron a desviarse mucho de lo que era realmente de lo que estaba escrito en los evangelios y en el Antiguo Testamento. Y bueno, esto una vez más nos enseña a nosotros que sí, nosotros estamos buscando aprender, conocer de la historia, de dónde proviene todo esto. Y en un principio yo no me conformaba tampoco solamente con la palabra, yo dije que era mentira, quería estudiar acerca de la historia, pero que esto no nos sirve, que esto no vaya a ser la ocasión de nosotros para volvernos, creernos de pronto los más eruditos, o que nuestro corazón también se endurezca, o que también nosotros empecemos a crear nuestras propias doctrinas o a crear nuestras propias filosofías o pensamientos apoyados en todo esto que uno está conociendo. O sea, yo creo que eso es lo que a mí me está enseñando como ejemplo de lo que estos señores que con tanta inteligencia, con tanta sabiduría que tenían, con tanta elocuencia para aprender y para enseñar, miren lo que les pasó, que uno podría decir que cómo es posible unas personas con tanta, no sé, como con tanta inteligencia, tanto de nuevo. Sí, estoy de acuerdo. Gracias por compartir eso, Pau. No sé si Clarita y Priscila quieren comentar algo más. Un caso negativo. Pau dijo con sus propias palabras lo que yo también estaba tomando como reflexión personal. Entonces no tengo más nada que añadir. Sí, creo que yo estoy de acuerdo, creo que ese es el peligro, ese es el llamado de atención que nos hace hoy la historia. Cuidado. Es una alerta que pongámosle cuidado a esto porque les pasó a ellos, sigue pasando ahorita, guardemos nuestro corazón para que no nos pase a nosotros. Les mando un abrazo muy grande, que el Señor nos bendiga, nos vemos el próximo lunes.